este video en nuestro canal de YouTube, en el canal de la Society. Mi nombre es Felipe Valencia y como saben soy el presidente de la Society for Renaissance and Baroque Hispanic Poetry, una organización académica que desde el año 1993, en que fue fundada, eh, celebra cada 2 años un congreso internacional dedicado a poesía del Siglo de Oro y desde 1995 publica la revista Calíope, que es la revista de referencia en los estudios de la poesía áurea y colonial de los siglos XVI y XVII. Nuestro próximo congreso bienal, como bien saben, es el 17º, que se celebrará en la Universidad Nacional Autónoma de México entre el 29 y el 31 de octubre de 2025, organizado por la profesora Raquel Barragán Aroche. En breve, según entiendo, en breves semanas saldrá la convocatoria. La de hoy es la primera de dos presentaciones del libro a modo de piloto que estamos realizando este semestre. Aprovechando que dos de nuestros socios más admirados y queridos han publicado libros de indudable interés para todos nosotros. Así que hoy presentamos poesía de los siglos XVI y XVII de Pedro Ruiz Pérez, que salió hace unos meses, a finales de 2023, en cátedra en la legendaria colección Letras Hispánicas. Y en diciembre anunciaremos la fecha próximamente. La profesora Raquel Barragán y yo mantendremos un diálogo con Lea Middlebrook de la Universidad de Oregon sobre su nuevo libro, Amphion, Lyre, Poetry and Politics in Modernity, que está pronto a salir por la editorial de la Universidad de Chicago. Hoy vamos a mantener un diálogo de 1 hora más o menos, eh, Flavia Gerardi, Pedro Ruiz Pérez y yo, y como dentro de 1 hora abriremos al público para que ustedes hagan sus preguntas y planteen sus inquietudes. Flavia Gerardi, como saben, es profesora en la Universidad degli Studi di Napoli, Federico II, es autora de Un cuerpo parecemos y otra vida, Doppie identità nella narrativa española del século de oro, de ETS 2007, y ha editado, entre otros, La Galatea, de Cervantes, con Francisco Javier Escobar Borrego y Juan Montero, de la Real Academia Española, de 2014, y Los 8 libros de la Diana, de Jorge de Montemayor. Digo, la segunda parte de la Diana de Jorge Montemayor, de Alonso Pérez, en la Universidad de Salamanca en 2018. En la actualidad está preparando una guía de lectura del Quijote en italiano. Y Pedro, que es por supuesto catedrático de la Universidad de Córdoba, recientemente autor de No es para mujeres, figuración y exclusión femeninas en la poesía de la Edad Moderna, en la Universidad de Córdoba, en 2022, y Poesía Estética Ciudad, en torno a la poesía cordobesa del último medio siglo, de 2023. También está preparando una monografía sobre biografía y construcción autorial en la Edad Moderna para Ediciones Complutense. Pedro es realmente no solamente uno de los máximos especialistas en la poesía del Siglo de Oro, pocas personas saben tanto como él sobre poesía del Siglo de Oro, sino es uno de nuestros miembros más queridos y valiosos. Fue coorganizador de nuestro 8º Congreso Bienal en la Universidad de Córdoba en 2007. Ha sido autor de varios artículos en nuestra revista Calíope, eh, creo que muy destacado entre ellos, de 2003, Renovación del orden genérico, las flores de poetas ilustres, en el 605. Es un artículo realmente clásico que marcó época. Y es en actualidad vocal de la Junta Directiva, aunque ya creo que lo ha sido antes. Hoy, como les dije, nos reúne la aparición de poesía de los siglos XVI y XVII. Eh, entonces quiero darle la palabra a Flavia eh, para que nos plantee un primer tema eh, sobre este libro y así iniciamos
un diálogo. Pedro sigue Sigo. presente. Sí, bien. Flavia, por favor. Esta es una cosa rara que te tengo que pedir el permiso para que se active el audio. Perdón. Bueno, en primer lugar, lo que me corresponde, lo que más me apetece es darte la gracia a ti, en primer lugar, Felipe, nada, por dejar en mi mano esta tarea de mediar un poco con el público presente el contenido, más que el contenido, porque es conocido por todos. Me imagino que todos los que están asistiendo ahora a esta presentación ya tienen en sus manos la antología de Pedro, ya la han manejado, ya han visto cómo está estructurada y entonces simplemente creo que el propósito común es ir un poco subrayando las líneas, ¿no?, fundamentales de esta antología, de este proyecto, digamos, editorial, y no solo editorial, es un proyecto hermenéutico en cierto sentido, ya veremos por qué. Y nada, gracias en primer lugar a ti por confiar en mi propia persona, gracias a la Society, sobre todo, de la que lamentablemente por, vamos, mero demérito y error mío no soy miembro, no soy socio, y gracias también a Pedro por aceptar, ¿no?, que os acompañara esta tarde en este paseo compartido por su gran, en todos los sentidos, antología. Bueno, en cuestiones más minutas, más internas al texto, me imagino que iremos entrando en los próximos minutos, así que yo creo que conviene empezar por los presupuestos, los que podemos considerar, ¿no?, los presupuestos de esta antología. ¿Tenía sentido, respondía a alguna utilidad a la altura de 2024 proponer un producto, ¿no?, editorial de este tipo, como la antología que nos ha facilitado Pedro? La respuesta no es fácil, dejando naturalmente de lado todos los considerandos y todas las argumentaciones que procedan de cuestiones comerciales, editoriales, que naturalmente no nos corresponden y no nos tocan, y llevando la cuestión, el interrogante, digamos, a nuestro terreno. La respuesta, digamos, no es fácil, y Pedro, de hecho, le dedica unas cuantas páginas iniciales de su extenso y utilísimo estudio preliminar por una serie de cuestiones. Pedro tiene mucho valor porque a la hora de dar pie, digamos, a su presentación, sin cortarse lo más mínimo, da cuenta de los que han sido las coordenadas esenciales, digamos, de su proyecto, de su designio. Reconstruye, digamos, los que han sido los antecedentes más inmediatos, haciendo referencia naturalmente a la antología de Rivers. Solo menciona las 4 o 5 que se puede considerar, digamos, ¿no?, los antecedentes señeros de esta tradición que está detrás de su antología, y naturalmente limita este recuento a las antologías relacionadas con la poesía del siglo de oro, no, tacho, del siglo de oro, no, de los siglos XVI y XVII, y luego nos dará cuenta de este aspecto también de su elección. Decía que el recuento que hace se centra en los antecedentes de Rivers, que lo menciona, estamos en los años 80, o sea, son antecedentes que se distribuyen a lo largo de los últimos 40 años.
empezando por la antología de Rivers en 1981 hasta la de Juan Montero de 2006, pasando por la de Blecua, de José Manuel Blecua de 1984, naturalmente, la de Gregorio Torres Nebrera de 1983, si la memoria no me engaña, y terminando antes de mencionar a la de Montero, la de Jauralde de 1999. O sea, en 40 años, digamos, 4 o 5 referentes fundamentales o verdaderos hitos, digamos, de esta trayectoria editorial que responden a criterios muy diferentes y muy diversificados. Y Pedro nos explica por qué comparte elementos y aspectos con cada una de estos. Hay que hacer hincapié en el hecho de que la antología de Pedro reúne poemas de una nómina de autores, de 42 autores. Que se colocan más o menos, digamos, a medio camino entre la nómina muy restringida que escoge Juan Montero para su antología del 2016, pocos autores, pero muchos poemas he seleccionado de cada autor, incluso poemas extensos, y al otro cabo antologías muy extensas como la de Torres Nebrera y la de Blecua, que cuentan con más de 200 autores. Así que él más o menos sigue las pautas, digamos así, de la de Jauralde, una cuarentena o poco más de autores distribuidos a lo largo de los 2 siglos. Cada autor va presentado por, digamos, un texto breve en el que no solo se facilitan las pocas noticias biográficas que siempre son útiles para quien aborda sobre todo los autores menos frecuentados, digamos, por el lector medio, pero también unas referencias bibliográficas esenciales, muy esenciales, pero que orientan al lector que quiera ahondar en la figura, digamos, individual del poeta, y luego, sobre todo, para cada autor un comentario individual para cada uno de los poemas, un comentario escueto pero esencial, en el que se proporcionan datos textuales de género, de contexto, pero sobre todo, y esto es lo esencial, claves interpretativas. ¿Por qué subrayo este aspecto, digamos, de las claves interpretativas? Porque esto, digamos, es la cifra, digamos, que identifica la antología de Pedro, que, digamos, exhibe su deuda transversal con los distintos modelos de partida con los que dialoga, digamos, a la hora de estructurar su proyecto, pero también subraya de una forma muy discreta, digamos, la diferencia. ¿En qué consiste esta diferencia? Sobre todo, ¿cuáles son los presupuestos complicados y novedosos de los que parte su antología? Lo dice, digamos, en poco más de media página, con la lucidez, digamos, y el tino habitual, ¿no? de Pedro Ruiz. Se da cuenta Pedro y hace dar cuenta al propio lector, yo no lo había pensado antes de que él, digamos, me revelara esta realidad delante de los ojos, de que estamos hoy en día, diversamente de lo que ocurría en los años 80 y los años 90, estamos delante de un canon en disolución, como él muy bien lo subraya, la expresión es suya. Un canon en disolución debido, entre otras cosas, a aspectos, digamos, muy objetivos. Aumenta, gracias a la filología digital, aumenta el número de poetas y el número de poemas a disposición, digamos, de la comunidad científica, y esto plantea, naturalmente, nos obliga a replantearnos el canon,
sí, releer, digamos, historiográficamente, desde la perspectiva historiográfica, lo que hasta ahora ha sido una realidad totalmente indisputable e inamovible. Asume entonces la realidad, esta antología de este canon en disolución que en alguna manera hay que renovar, integrar, repensar, reinterpretar. No es tanto llegar a incorporar un nombre o sacar un nombre, sino repensarlo, reinterpretarlo críticamente. Y un segundo aspecto, la transformación del modelo educativo. Otro aspecto en el que normalmente nosotros los profesores universitarios no pensamos en relación a las bibliografías que manejamos y que proponemos para los alumnos. Pedro sí, lo ha pensado, se ha dado cuenta, nos los dice clarísimamente. Otro presupuesto coincide, digamos, con esta realidad, la transformación del modelo educativo. Se puede seguir proponiendo a los alumnos, ya sea de secundaria como a los universitarios, una antología conformada con los mismos criterios de hace 40 años, 30 años, naturalmente no. De ahí una serie, digamos, de pautas que marcan esta propuesta de Pedro Ruiz. Y finalmente lo que decía, Pedro nos obliga a reinterpretar el canon y lo hace ya desde, digamos, el umbral más consistente de esta antología, que no es tanto la selección de los autores y los poemas, la antología en sí mismo, sino el estudio preliminar. Ese estudio que antecede, digamos, a la selección de poemas podría ser desgajado del conjunto y constituir de por sí, digamos, una pequeña historia cabal, completa, exhaustiva de la poesía de los siglos XVI y XVII. No es una introducción, un estudio preliminar relacionado con lo que viene después. Porque se encuentra mucho más material, se encuentran muchas más referencias a cuestiones, a aspectos que no se encuentran luego reflejados en la selección antológica, sino que, una vez más, son cuestiones, ¿no?, de precoordinadas, relacionadas, digamos, con su lectura e interpretación historiográfica y hermenéutica de la poesía del siglo de oro o de los siglos de oro. Y entonces, nada, yo creo que esta es la cifra, ¿no?, esencial en la que se inspira esta antología y sobre todo la que logra esta antología. No cabe duda de que si uno, yo las he ido mirando naturalmente y todo el mundo las tiene, ¿no?, en su casa. No cabe duda de que a la hora de ojear y de leer la antología de Pedro tiene la sensación de que es algo distinto, un producto distinto, un fruto, digamos, más, no sé, más, incluso más útil. Tú dijiste antes, Felipe, que la antología salió hace unos meses y yo creo que cada uno de nosotros, nada más enterarse, digamos, de los anuncios relacionados con su publicación, la incorporamos en nuestros programas de exámenes, y porque evidentemente, sin saberlo ni tener conciencia, la necesitábamos y está ahí, la estamos ya experimentando en las aulas y nos damos cuenta de que realmente es un instrumento que está volviendo a fecundar nuestras mentes en relación a muchas cuestiones. Y nada, ahora lo que me gustaría, así un poco, no preguntarle, simplemente estimularle, ¿no?, a Pedro, tiene que ver no solo, digamos, no solo con estos presupuestos como los he llamado yo, o coordinadas previas, si efectivamente a la hora de plantearse, ¿no?, la cuestión cómo voy a estructurar esta antología, si efectivamente son estas las coordenadas en las que había pensado, si me imagino
que también habrá habido otros condicionantes, pero de menor calibre frente, digamos, a tu propia idea de la poesía. Y luego subrayar también el hecho de que cuando tú dices que esta antología está más orientada al estudiante que quiere dejar de ser estudiante, se está convirtiendo en un estudioso, ¿no? Si este realmente ha sido el principio guía, ¿no? Para tu selección o para tu idea de la antología, y si esto tiene que ver con las constantes con las que luego vas salpicando toda la introducción, el estudio preliminar, subrayando que estas constantes son claves interpretativas. Insisto en este aspecto, porque la nueva exégesis, digamos, de la poesía del siglo de oro es lo que se nos brinda con esta antología. Nueva, no nueva, porque es un punto de llegada también de todos los estudios anteriores, ¿no? de Pedro. Digamos que es un momento de síntesis. A lo mejor esta es la palabra más adecuada y más acertada, ¿eh? Una síntesis realmente de la reflexión que Pedro anteriormente ha ido compartiendo por medio de sus estudios y de sus trabajos con todos nosotros. Bueno, he hablado demasiado, le dejo la palabra a Pedro si Felipe está de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, Flavia, por estas palabras tan generosas. Y bueno, disculpa que antes de contestarte, pues cumpla con lo que es un deber y un gusto. En primer lugar, pues agradecer a Felipe y a la Society por esta iniciativa, que me parece que era bastante necesario y algo de lo que nos ha dejado la pandemia, que es la posibilidad de mantener diálogos por encima de los océanos. Y bueno, en cualquier caso, es un auténtico honor, pues, participar en ella. Y gracias también a tantos amigos como veo que están conectados, y les pido disculpas y les agradezco la espera, porque en esta tierra de sequías pertinaces, pues hoy, precisamente hoy, tenía que llover y encima con una tormenta eléctrica. Y yo, que me había venido a la facultad para asegurarme de que los medios electrónicos no fallaban, pues mire usted por dónde. Igual en mi caso en zapatilla hubiera funcionado esto mejor. Pero bueno, mi disculpa y mi agradecimiento, y paso a intentar contestar en cierta forma a la propuesta de Flavia. Efectivamente, le di muchas vueltas a qué es una antología y qué es lo que quería hacer con ella. Creo que en una antología siempre hay dos componentes en distintos grados de dosificación. Hay algo de apuesta y hay algo también de herramienta. Las apuestas suelen estar vinculadas a lo que se llaman antologías de tendencia. Antes mencionaba Felipe las flores de poetas ilustres, y bueno, creo que es un ejemplo de lo que es una antología hecha en función de unos intereses determinados. En este caso coincidían intereses particulares, pero fundamentalmente era una apuesta por un tipo de poesía específico y por ese rasgo excluyente. La otra posibilidad, o el otro componente entra, creo que debe entrar en una antología, es una herramienta, un carácter de herramienta, porque, lo había mencionado, instrumento, no deja de ser un componente instrumental para distintos fines, que en nuestro caso yo también, como tú has señalado, o pensaba fundamentalmente en la docencia, y también en un lector, no voy a decir vulgar, pero sí no necesariamente comprometido con lo académico, pero que podía tener curiosidad por acercarse a lo que sistemáticamente se plantea como la poesía áurea, la poesía clásica de nuestra tradición, y había que facilitarle esto. En este sentido, lo que he pretendido es abrir itinerarios de lectura. No uno específico, sino al contrario, dejar un mapa abierto que permita distintas maneras de transitar por esta densa selva de poemas, y en parte la triple organización de las tres partes
de antología obedecen a esta funcionalidad, ¿no? Tanto la introducción, la propia selección de los poemas y los comentarios que pretenden pues, señalar pistas, conexiones, para que cada lector pueda transitar con cierta libertad, con cierta creatividad por todo este campo. La parte de la apuesta era la que toca, tú también has apuntado algo en este sentido, a esa síntesis, una manera de recoger lo que ha sido mi trayectoria o mi itinerario de reflexión, de estudio, como se quiera llamar, sobre la poesía. Y creo que en ese sentido, también en los tres elementos hay bastantes huellas de lo que ha sido mis preocupaciones en la investigación en este campo, también la experiencia de la enseñanza, de la docencia y algunos pues de los temas, de los ejes que he ido configurando. Tengo que decirlo y me satisface poder hacerlo de esta manera público, pues en lo que debo mucho al trabajo colectivo, a la colaboración, al diálogo con tantos amigos, tantos compañeros, tantos muchos de ellos presentes aquí, que tanto en el grupo Paso, en AISO, en proyectos de distinto tipo, pues me han enseñado y me han enriquecido. Y creo que lo mejor que tiene la antología es justo lo que le debo a estos compañeros y compañeras. Y tienes que conectar el... Ay, ¿ahora se me oye? Sí. Es que es increíble, lo tengo que hacer yo, pero tengo que recibir el permiso del administrador. Bueno, Felipe, no sé si quieres intervenir ya, si no, yo Sí, pasaría un poco... Ay, perdón, diga. no, Di- no. di- di- Recoger eso último que dice Pedro, la verdad es que la antología tiene marcas muy de la casa, digamos, que son muy notables. Y, eh, si hubiera que sintetizar, si hubiera que resumir las contribuciones que ha hecho Pedro, que es muy difícil, eh, podríamos decir que son sobre todo una atención, a mi juicio, revolucionaria a la realidad material de la poesía del siglo de oro, sobre todo lo que tiene que ver con la imprenta, con cómo la poesía del siglo de oro, la lírica sobre todo, fue forjando una relación muy compleja, eh, muy contradictoria, además a lo largo de muchas décadas con la imprenta. Pedro en eso ha proporcionado estudios y análisis fundamentales, como la rúbrica del poeta del 2009. La antología, además, frente a antologías anteriores, quizá, excepto la de Blecua, dedica una atención en el análisis y en la historiografía muy fuerte a la segunda mitad del 17, que es otra de las grandes contribuciones de Pedro. Por ejemplo, publicó en 2019 Animar conceptos, formas y modos de la poesía bajo barroca, y creo que dirigiste un grupo de investigación al respecto sobre la poesía del bajo barroco, Febo, ¿verdad? Sí. Y como ha dicho gallardamente y en efecto, también tiene muchas marcas de la casa del Grupo Paso, de un gran equipo de investigación, Poesía Andaluza del Siglo de Oro, que durante los últimos 35 años ha realizado una labor magnífica, realmente sin parangón, en el estudio de la poesía del Siglo de Oro, eh, y sobre todo hacer una historia muy completa de sus géneros y de las distintas prácticas materiales y las teorías y las poéticas asociadas a cada género. No en vano, creo que a día de hoy el mejor volumen de historia de poesía del siglo de oro sigue siendo el que publicó el Grupo Paso en 2006, la renovación poética, creo que se llama la renovación poética, en la editorial Síntesis. Pero coincido con Flavia, la introducción a esta antología es en sí misma una monografía muy valiosa que supone una gran historia de la poesía del siglo de oro, además con, como dije, dos marcas de la casa, ¿no? La que ya mencioné,
la atención a la historia material, a las dinámicas literarias y a la historia intelectual. Esa es la otra, ¿no? Pedro siempre ha tenido muchísima atención a la historia intelectual, a la poesía del siglo... Ha contextualizado, ha situado la poesía del siglo de oro en la historia intelectual del siglo de oro y de la edad moderna europea, además con una perspectiva muy de longue durée, ¿no? De una gran atención a las grandes ideas, a los grandes cambios, eh, y no se ha fijado tanto, eh, y eso ha sido muy saludable, en nóminas, en fechas y en acontecimientos políticos, ¿no? Que muchas veces, si son interpretados de cierta manera u otra, distorsionan bastante lo que está pasando en la poesía. Pero creo que te queremos hacer un par de preguntas, Flavia y yo, sobre qué problemas te planteó la selección, eh, cómo decidiste ciertas inclusiones, ciertas exclusiones. Podemos empezar con el título. El título es notoriamente escueto, ¿no? Poesía de los siglos XVI y XVII. Por ejemplo, no hablas de siglo de oro, no hablas de Renacimiento y Barroco. En la introducción de los comentarios sí, pero no enfatizas demasiado esos grandes marbetes de Renacimiento y Barroco, o tampoco de siglo de oro. Eh, También echo Ni de de menos, edad, claro, ni de edad de ni de oro. edad de oro. También echo de menos el adjetivo española en el título o el adjetivo lírica, aunque como tú mismo explicas, en realidad la mayor parte, casi toda la poesía incluida es poesía lírica, porque la poesía épica, por cuestiones materiales, sería muy difícil incluir. Entonces quiero que nos hables un poco, si quieres empezar por el título, no sé qué opinas, Flavia, empezar por el título de cuáles han sido algunas de las elecciones y desafíos. Sí, perdona, Flavia. No, no, no estaba interviniendo, pero ya que estamos, sí, y sí, cuestiones historiográficas que arrastra consigo el título elegido por Pedro, quien tiene más o menos, digamos, una relación de cercanía con Pedro sabe más o menos cuáles son sus ideas acerca de ciertos marbetes historiográficos, aunque ahora lo explicará, digamos, por su propia boca, pero además, digamos, de las cuestiones, ¿no? Relacionadas con esta elección que tiene que ver con su propio posicionamiento, que es una palabra muy querida por Pedro, su propio posicionamiento, digamos, en el discurso historiográfico. También si puede ser aclarar un poco, Pedro, ¿por qué eliges? Tienes dos, digamos, sintagmas que son dos marbetes, dos etiquetas que se repiten a lo largo, digamos, sobre todo de tu introducción. Dices que esta antología se ocupa de lírica culta, lírica cortesana. Culta y cortesana. ¿Podríamos delimitar, si es posible, de forma clara, qué entiendes tú con estas etiquetas y por qué precisamente esas? Motivas muy bien dentro de tu estudio inicial las razones relacionadas con ciertas exclusiones. Felipe mencionaba la épica, también te preocupas por motivar la exclusión de toda una trayectoria de poesía popular, tradicional, o de poesía neolatina, que también, digamos, tenía su espacio consolidado dentro de la praxis poética de los autores áureos. En fin, todo lo que se queda fuera es bastante, vamos, claro el porqué, pero casi me gustaría saber por qué lo que se queda dentro, que es mucho, por qué responde a esta doble etiqueta que tú vas alternando, lírica culta, lírica cortesana, porque a veces los géneros, las formas, así, son colindantes y no siempre tan fáciles de identificar. ¿Eh? Perdona si he cargado demasiado la pregunta Bueno, de es Felipe. muy complejo, voy a ver si consigo dar una respuesta parecida a la del título. En el título no se le escapará a nadie que he hecho un verdadero ejercicio de negarme a mí mismo,
porque yo, los que me conocen saben que yo hubiera puesto un título como los de la poesía de bajo barroca, es decir, de 8 o 10 líneas para que explicarlo todo, pero creo que fue un acierto porque de esta manera podemos hablar. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, he intentado en el título buscar la máxima neutralidad. Es decir, no hacer prejuicios, prevaloraciones y quedarme con los elementos que son los más objetivos. Es poesía y corresponde a los años entre 1500 y 1700. Que por otra parte, bueno, un corte que suele ser bastante habitual, bastante aceptado. Pero no intentar establecer prejuicios valorativos. ¿Por qué? En primer lugar, porque si es bueno, se tiene que defender por sí mismo. No podemos seguir manteniendo esta campaña de marketing para vender nuestro producto. Y por otra parte, estos rótulos, siglo de oro, renacimiento, barroco, son tan englobantes que acaban siendo neutralizados. Es decir, ¿a qué llamamos poesía del siglo de oro? ¿A la de Garcilaso y Góngora o a la de cualquier poetastro que pasara por allí? Lo de Renacimiento, 3/4 de lo mismo. ¿Qué es Renacimiento? Solo el de imitación italiana, el más castellanizante, la influencia era mixta, es decir, y de barroco 3/4 de lo mismo, además de ser categorías que no son exclusivas de la poesía, ni siquiera de la literatura, sino que generalmente se han acuñado desde otros campos. Campos que han impuesto esa perspectiva en nuestra lectura de los poemas, porque en última instancia el funcionamiento de la poesía es el que tiene cada lector cuando se enfrenta al poema. Y en nuestro caso, ese ejercicio un poco de Jekyll y Hyde, de desdoblarnos, por una parte, para seguir leyendo como lectores del siglo XXI, pero al mismo tiempo ser capaces de la labor arqueológica, de imaginar cómo pudo ser leído en 1530, 1550, 1612, etcétera. Y también pensando en que esa preocupación la podía tener sin ninguna duda el poeta cuando se sentaba a escribir sus versos, porque a diferencia de una mala lectura del romanticismo o lo que le ocurre a los adolescentes, el poema no es la expresión de una sentimentalidad exclusivamente, es un trabajo del literario, de composición, de un producto hecho de palabras y que busca un destinatario. Por tanto, me parecía que eso era importante. La distinción culto cortesano o la utilización de esas categorías, obviamente lo cortesano está en su mayor parte englobado dentro de lo culto, pero no todo lo culto es cortesano, ni todo lo cortesano es culto. Cortesano lo reservo fundamentalmente para este tipo de poesía, que está pensado para círculos muy reducidos y que por lo tanto funciona fundamentalmente en la oralidad y en todo caso en el manuscrito, muy apegada a las circunstancias y sin tener la perspectiva de una construcción de libro de poemas. Mientras que culto es un ejercicio o es un registro adoptado voluntariamente, porque ser cortesano no es una elección, se nace cortesano. Con un fuerte ejercicio se puede prescindir de ello, pero es mucho más difícil ingresar que salir y es un designio que le viene a los poetas desde la cuna, ¿no? En cambio, ser culto es una elección. Es una elección que supone un esfuerzo, un trabajo, una voluntad de distinción, lo utilizo también en el sentido de Bourdieu para este término, y que generalmente está vinculado a una mayor conciencia de ese trabajo, a una voluntad de escapar de las circunstancias, a la utilización de un registro más artificioso, una conciencia de que la poesía es arte y no solo natura, y que en algunas ocasiones apunta a un macrotexto de mayor entidad que el poemita de circunstancias que propicia los juegos cortesanos. Puede ser un poema de gran aliento, como los que fundamentalmente a partir de las primeras décadas del 17, perdón, se ensayan. También lo había habido en el 16, pero
con menos intensidad, o puede ser ya con una apuesta por la composición del libro de versos, aunque esto es un terreno que tarda más en colonizarse, ¿eh? Y que obviamente tiene también que ver con la imprenta. ¿Por qué no dar cabida en la antología a la poesía popular? Porque algunas veces, en principio, porque poesía popular, en la mayoría de los casos, puede ser casi una contradicción en términos. Si entendemos la poesía como un arte en el que un individuo, un sujeto, construye un aparato verbal para comunicarse con los demás, todo eso que está vinculado a la poesía popular, yo no creo eso de la creación colectiva, pero sí de ese papel de la tradición en el remozado de los poemas, una poesía que se deja circular sin control ni del texto ni del sentido, pues me parece que es absolutamente respetable, todos la disfrutamos, la podemos gustar en muchos otros momentos, pero me parece que es una categoría que no tiene nada que ver con ese núcleo duro de la poesía. Y algo parecido pues, podría ocurrir con la poesía en los márgenes, que podría ir desde la poesía religiosa en un sentido exclusivamente devocional, o en el otro extremo la poesía pornográfica, la poesía erótica. Creo que intentar un muestreo exhaustivo de todo esto nos hubiese llevado pues, a una solución del tipo de la antología de Blecua, de una especie de gran almacén en la que hay de todo, pero un lector, sobre todo un lector actual, no el lector especialista que podían ser Blecua y su entorno, no sabe qué hacer con eso, no sabe cómo ordenar, cómo construir con todo esa enorme masa de textos, cómo construir un discurso, ¿no? Entonces, bueno, para la construcción de ese discurso creo que era necesario efectivamente buscar un núcleo de cierta coherencia que permitiera además ver qué dinámica interna y qué juegos de funcionamiento existen entre ellos. Y, obviamente en ese sentido, pues retomando lo de la renuncia al siglo de oro, bueno, lo de español tenía varios. Español, castellano, hispánico, es un berenjenal en el que no quería entrar porque veo que no tiene ninguna solución, son posiciones absolutamente ideologizadas. Y por otra parte, estando en una colección que se llama Letra Hispánica, me parecía redundante insistir en ese adjetivo, aunque está claro que he intentado incluir una muestra de poetas no exclusivamente castellanos, portugueses, valencianos, catalanes, hispanoamericanos. O sea que creo que estas cosas hay que mostrarlas con los hechos y no con la etiqueta. Y respecto al siglo de oro, ya casi se va convirtiendo en los últimos tiempos en militancia sobre el daño conceptual que nos está dejando esa etiqueta. Y esto es una cosa que me hicieron ver los exámenes de los alumnos. Es decir, cuando veía cómo era una etiqueta que le impedía razonar, le impedía ver lo concreto que tenían entre manos, sobre todo cuando aparecían sintagmas del tipo como Góngora pertenece al siglo de oro, ¡pum! Es decir, esa tendencia deductiva que es más propia de los ergotistas medievales y de la lógica escolástica que de lo que debe ser una investigación moderna que tiene que partir de los hechos concretos y, si se consigue, elevarse de ahí a las categorías, pero no imponer las categorías previamente sobre ello. Y por eso es por lo que he intentado también en la introducción hacer una historia interna de la poesía, atendiendo exclusivamente a las dinámicas propias particulares de la poesía y además apostando por una construcción en coyuntura, siguiendo el modelo que proponía José Carlos Mayner, y ir a pequeños núcleos de
cronológico en los que se podía apreciar una cierta coherencia y que de uno a otro pues, podía marcar los cambios. Eso también me permitía sortear lo que sí fue la única imposición de la editorial, de que los textos tenían que estar organizados por autores. Porque entonces ahí empezamos con algunos de los grandes problemas metafísicos. ¿Góngora es del siglo XVI o del siglo XVII? Porque, por número de poemas, me he contado los versos, produce más en el siglo XVI que en el XVII. Y Lope de Vega, es decir, que creo que hay que atender, y si pensamos en un poeta como Lope de Vega, ya que lo he mencionado, y además estoy viendo a Antonio en pantalla, que está escribiendo más de 50 años, intentar reducir eso a una única categoría me parece que no, porque Antonio lo ha hecho muy bien en su edición de los romances, fragmentándolo. Juventud, madurez, vejez, no son los mismos momentos. No es lo mismo el Lope deslumbrado por Garcilaso que el que ha leído Góngora. No es lo mismo el Lope que empieza lanzando sus primeros romances que el Lope que se plantea con la Filomena y la Circe conseguir un lugar como poeta culto. Es decir, que todo este tipo de planteamientos intentaba acercar las dos realidades justamente a partir de esa propuesta de articulación de la diacronía de la historia. Sí, en efecto, si el lector sale de la lectura, digamos, de esas páginas, ricas páginas preliminares, teniendo claras, gracias a ti, cuáles son estas dinámicas internas, luego de la evolución, del desarrollo de la poesía lírica áurea, efectivamente no tiene necesidad de ¿no? compartimientos estancos luego a la hora de abordar la antología, ni por generaciones, ni por siglos, ni por, digamos, por movimientos culturales. Recordamos que la antología se abre con la figura de Juan Boscán y se termina con la de Sor Juana Inés de la Cruz, y responde efectivamente a un criterio que es al mismo tiempo, como tú acabas de expresarlo, inclusivo y de libertad al mismo tiempo. Se encuentran, ¿no? Figuras por las razones que tú dices, porque responden a esas dinámicas de desarrollo interno de la lírica áurea, se encuentran figuras inesperadas si se compara esta antología con las anteriores, como poetisas, como mujeres, como Cristobalina Fernández de Alarcón, del Círculo Antequerano, o la portuguesa, aunque escribió luego en castellano, Bernarda de la Cerda, ¿no? Sí, Ferreira de la Cerda, y autores, como tú decías, también, ¿no? de la orilla atlántica. Es un criterio inclusivo por un lado, pero en realidad no inclusivo porque cierra, porque da una idea de la monarquía hispánica. No tiene que ver, digamos, con un presupuesto de ese tipo, sino porque es un criterio que hace ver la realidad, ¿no? de la práctica cortesana de la época. Precisamente con respecto a eso, ¿quieres añadir algo más? Más en concreto, ¿cuáles son los criterios que te han guiado a la hora de seleccionar a los autores individuales? Y luego otra cuestión, y luego ya cierro porque creo que tiene una cuestión final que plantear Felipe. Entrando un poco, digamos, buceando un poco en tu fragua, ¿no? de antólogo, a la hora de escoger los poemas de cada autor, de cada poeta. Ya lo has dicho y lo expresas muy bien en tu estudio de acompañamiento. No te has regido naturalmente ni por un criterio de libro de poemas individual o misceláneas, digamos, de las que circulaban. Seleccionas un poco en distintas tipologías de obras, incluso obras misceláneas, poesía contenida en obras que no responden, digamos, a la recopilación de poemas,
¿Esto por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué encontramos, ¿no? Poemas que proceden de las rimas de, poemas que proceden de las flores de, y poemas que proceden, yo qué sé, del Quijote o de otras obras, digamos, prosímetros u otras tipologías de obras no expresamente líricas, no expresamente poéticas? Bueno, pues siendo incuestionable, pensando en la propia colección en la que aparece, que no podían faltar una serie de nombres y de poemas que están en la mente de todos y que, por simplificar, diríamos los que magníficamente recogió Juan Montero en su antología. Se podía ser el cogollo de todo esto. Pero como eso ya existía y ahí yo no puedo intentar muchas otras cosas, superar a Juan, pues tenía que elegir otro camino y lo que pretendía fundamentalmente es que tuviese la mayor representatividad posible, es decir, que pudiera dar cabida a todo aquello componente de cierta entidad que estaban funcionando en la poesía del siglo X. Entonces, si un autor del mismo nivel que otro, pues ya me proporcionaba esto, pues a lo mejor eso obligaba a prescindir de lo otro. Pero creo que mi interés era que hubiese una muestra lo más amplia posible de género, de tonalidades, de registro, de argumentos, de estilos, y también un poco la propia diversidad, tú has mencionado, la monarquía hispánica, que no se debe ceñir al núcleo madrileño, al núcleo del entorno más canónico, sino que también tenía que registrar lo que estaba ocurriendo en otras partes. Y hay algo que se me ha pasado Las formas. ¿Eh? Que las procedencias de Sí, los claro. poemas, que Y también se ha convertido en un criterio, ¿no? de selección. dentro de esa diversidad, de esa representatividad, pues había que acoger en qué circuito funcionaba la poesía. ¿Dónde o cómo le llegaba un poema al lector de la época, al lector o al oidor de la época? Y entonces, pues, efectivamente, había que hacer un muestreo de todo eso cauces que tú has mencionado y que incluyen el libro individual o colectivo de poesía, la poesía inserta en otros libros, la poesía que circulaba exclusivamente en cartapacio, la poesía bueno, que se ponía en boca de personajes de una obra narrativa y para recordar llamar la atención sobre el hecho de que el comercio con el poema en estos 2 siglos no era el que nosotros tenemos hoy día, que es que abrimos en el reposo de casa el libro de poesía y vamos a buscar específicamente esto, sino que tenía otro tipo de circulación. Es más, muchos de estos textos corrían en muchos casos sin nombre de autor. Y no era algo que les preocupara especialmente a los lectores bueno, esta era una manera de recordarlo. Y en el caso de los poemas insertos, no en el caso de los prosímetros que alternan, que también hay alguna muestra, pero los poemas puestos en boca de personajes. Me interesaba especialmente para romper, para poner en cuestión o revisar la idea de que el poema es pura expresividad del autor, que se está ahí volcando a sí mismo desde la sinceridad más desnuda. Y recordar que un poema no deja de ser un discurso que crea un sujeto poético que en algunas ocasiones se acerca bastante al perfil del autor, pero que en otros casos no tiene nada que ver. Bien porque crea un apócrifo a la manera del burguillo, bien porque lo pone en boca de un personaje con el que no tiene por qué identificarse, perdón, o bien sencillamente porque aparecen unos preliminares de un libro de un amigo o no amigo, pero al que había que hacer un acto de exaltación que no siempre tenía por qué responder a la sinceridad. Entonces,
quería poner sobre la mesa también esos parámetros, esos elementos de reflexión. Felipe, Em, tenía... me llama una de las mayores novedades de la antología, sobre todo respecto a antologías recientes, es su inclusión de poetas mujeres, como destacó Flavia, y su inclusión de poetas coloniales. Aunque es verdad que Sor Juana nunca ha faltado, por motivos muy interesantes, siempre ya está en la de Montero, incluso está en la de Blecua, que como tú dices, la de Montero realmente delinea el cogollo. Eh, Hay poetas mujeres, hay poetas coloniales, pero también te quería preguntar por los criterios de selección, porque no se había hecho antes en una antología de este tipo, y aún así es una selección difícil, imagino, ¿no? Poetas mujeres hay tres, Cristóbalina Fernández de Cuatro, Alarcón, cuatro con Teresa de Jesús. cuatro con Teresa Jesús. Yo, por ejemplo, gustos personales, echo de menos, no sé, a Luisa de Carvajal y Mendoza. Poetas coloniales hay un par, Juan del Valle Caviedes y Sor Juana. Eh, Algunos echaríamos de menos a Terrazas o a Bernardo de Balbuena. Entonces te quería preguntar también, porque esta es una de las propuestas, digamos, más innovadoras de la antología. ¿Qué criterios usaste ahí para ese tipo de poetas en concreto? Aparte de los criterios que ya mencionaste. Bueno, pues básicamente lo mismo. En el caso de las mujeres, que lamentablemente no hay demasiado de donde elegir, pues que cubrieran distintas parcelas, distintas facetas, tanto en la modalidad como en la cronología, aunque salvo Teresa de Jesús, el resto se concentran prácticamente en el siglo XVII, ¿no? Pero que cubrieran, pues eso, una poesía de carácter más devocional, una poesía implicada en ese círculo antequerano de renovación culta, una perspectiva como la que plantea Bernarda Ferreira de la Cerda, sobre todo por la inclusión de sus poemas en La soledad de Lusaco, que me parecía que era un registro de esa poesía descriptiva, ese volumen misceláneo que incluía distintas cosas y también lo situaba con una cronología y aportaba el componente de la procedencia portuguesa. En el caso de Sor Juana sería un insulto intentar dar alguna razón para explicarlo, ¿no? Y sí, lo de Valle Caviedes. Los poetas como los que han mencionado, Terrazas, Balbuena, se pueden haber escrito alguno más de ese llamado petrarquismo novohispano, pero realmente no creo que aportaran unos elementos distintivos, singulares, respecto a los que estaban haciendo más o menos en aquellos momentos en la metrópoli. Sin embargo, Valle Caviedes, sin ser un poeta exceso, pues tocaba unos registros y además ocupaba una cronología en la que no había iguales correlatos en esta parte del Atlántico. Entonces, bueno, esa es la razón. Y luego, claro, pues, llegó un momento en que me di cuenta que me estaba pasando el número de páginas. Mire, que había que cortar en algún momento y había. Y en cualquier caso, sabiendo que esto es como las selecciones nacionales de fútbol. Cada uno hacemos nuestro propio equipo, ¿no? Entonces siempre, aunque salga y golee, siempre habrá alguien que diga, pues falta fulanito. Sí, sí, falta fulanito. El problema es que por ahora solo se juegan 11 por equipo en el fútbol, por ahora. De todas formas, el hecho de que la nómina se abra con Boscán, que en Purirán no es un castellano, sino que es un catalán, y se cierre con una mexicana, demuestra una vez más de lo intrascendente, ¿no? Que es la cuestión de poesía española o no española. O sea, es una demostración más, ¿no? Creo que era una reflexión necesaria en los tiempos en los que vivimos. Bien Eh, dicho. Bien, porque ya vamos llegando a la hora, quiero ahora abrirlo a los colegas y amigos que se han unido a nosotros. Em, les recuerdo que estamos grabando, y que queremos publicar esto en nuestro canal de YouTube. Entonces,
les pido que digamos que si quieren intervenir, pues de esa manera consientan a que vamos a colgar esto en YouTube, incluida su intervención. Lo que se me ocurre es que usando aquí en Zoom la herramienta de reacción, se puede levantar la mano y así puedo dar la palabra, digamos. Estoy demostrándolo, aparece un icono amarillo en la esquina superior izquierda de la pantalla de cada uno. Pero por favor, si tienen preguntas, si tienen comentarios, adelante. Pero por favor levanten la mano para que yo pueda verlos, porque para así darles el micrófono. ¿Nadie se anima o nadie? No veo. Estoy pendiente del chat. No estoy viendo ninguna mano levantada. Flavia, mientras tanto, ¿hay algún tema que se nos quedó en el tintero que querías? Bueno, simplemente subrayar, no, los temas fundamentales me parece que lo hemos ido tocando y que más o menos, vamos, las contestaciones de Pedro han agotado, digamos, las cuestiones esenciales. Simplemente subrayar una vez más la importancia, estamos hablando de la antología, pero yo estoy totalmente seducida por ese estudio, se habrá entendido, ¿no? Por la introducción, que de verdad me parece, digamos, de una puntualidad, de una claridad, realmente es una pieza que vale de por sí y que deberíamos utilizar todos como guía, ¿no? para entender la poesía del siglo de oro. No hemos hecho, lo hemos mencionado mucho, pero no hemos hecho mucho hincapié en, digamos, la organización interna de este estudio y en las pautas que va marcando Pedro ahí. Hemos subrayado que representa un poco una síntesis de todas sus propuestas hermenéuticas, pero que tienen que ver con cuestiones tan fundamentales para el entendimiento de la poesía áurea como las que en parte mencionaste tú al principio, la relación con la materialidad del texto, el desarrollo del poeta como sujeto, ¿no? En la expresión poética, son todos aspectos, el posicionamiento en el contexto social al que también hemos aludido sin mencionar hondamente de ello, en fin. Todas estas coordenadas son esenciales para entender cómo Pedro ha entendido a su vez la antología, pero como es hay gente que va despidiéndose y lo saludamos, así por chat los veo. Y nada, digo que es esencial ojear la antología, abordarla, manejarla, aprovecharla. Después de haber leído con atención esas páginas porque te estructuran la lectura, sinceramente, te obligan a releer esos textos con los que te has topado 20.000 veces a lo largo de tu carrera, de tu vida, y los lees con otra perspectiva, con otra luz. Y luego para dejar simplemente que con las propias, que la antología se resuma a sí misma por medio de las propias palabras de su antólogo. Pedro define así esta maravilla. Dice: no obstante, el lector encontrará en este volumen elementos de los géneros académicos adscritos a las variantes disciplinares señaladas. Así, hay algo de una historia de la poesía del periodo,
un diluido manual para su estudio y, en casos de poemas señeros, un esbozo de su estudio específico, además de una propuesta concreta de la edición y tratamiento de los textos. Por cierto, no hemos entrado en los criterios de edición de los poemas, que también son una parte importante de la cuestión. Tal como se especificará, pretenden ser en su conjunto un repertorio de elementos mínimos de carácter germinal para asentar la autonomía de la lectura sin negar las posibilidades del diálogo. ¿Qué más queremos? Yo no habría sabido definirlo mejor, esta capacidad incluso metadiscursiva, metatextual, metaantologista de Pedro, yo la quiero subrayar, y porque realmente nos pone en condición de poder ejercer ese principio inajenable que es la autonomía de la lectura. Y por eso yo personalmente le doy las gracias, pero creo que a nombre de todos los presentes y futuros lectores de la antología. Creo que veo una mano levantada, la de Ann Cruz, que además es una de nuestras fundadoras. Espera, Ann. Creo que ya puedes abrir tu micrófono. Ahí estás. Claro. Muchísimas gracias, Felipe, y a Flavia por haber organizado esto. Y Pedro, yo creo que esto, el silencio profundo que, que, que no se ha escuchado aquí, tiene que ver con el hecho de que quizá muy pocos de nosotros hemos leído el texto, es decir, hemos leído el libro. Y mi pregunta es una de mercadeo. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se consigue el libro? Porque en realidad me parece que tiene que ser, que también va a dar una pauta enorme en cuanto al estudio de la poesía. Y de nuevo, vuelvo a preguntar, ¿cómo se hace para conseguir el texto desde Estados Unidos, de la manera más fácil para conseguir este texto? Bueno, yo la verdad es que no suelo comprar libros de Estados Unidos, voy a tener difícil contestarlo. Seguramente Felipe y otros compañeros de la Academia Americana pues podrán ser en eso mucho más eficaces. Sí aprovecho para decir que, bueno, entiendo que Cátedra es una editorial que no debe tener muchas dificultades de distribución y espero que se pueda conseguir y no tengamos que recurrir a los medios piratas, pero que el fin justifica los medios, si hiciera falta. Sí aprovecho Bueno, para de decir nuevo. que sí aprovecho para hacer una reflexión sobre esto, ¿no? En el sentido de que posiblemente esta antología no me lo hubiera planteado así si no fuera para un marco como el de Cátedra. Bueno, además de esa difusión comercial, pues tiene, digamos, unas claves de lectura propia, un tipo de público, una posibilidad de diálogo con un inmenso catálogo, porque realmente esta antología, en otro tipo de editorial, casi que se hubiera neutralizado, ¿no? Entonces confío en que no tengáis dificultades en conseguirlo fuera de España y en cualquier caso, pues aprovecharé para escribir a la editorial diciendo Bien. que no olviden Y a de los nuevo, compañeros americanos, a los que me gustaría también, y aprovechando que la maestra Ann Cruz es la que ha tomado la palabra, pues antes mencioné a Paso, a Iso, pero para mí también fue una experiencia absolutamente reveladora y de crisis intelectual, de revisión de muchos planteamientos, mi integración desde 2001 en la Society, ¿no? Escuchar voces que nos estaban oyendo aquí, planteamientos, miradas, estímulos, pues hay mucho también de todo eso volcado en estas páginas. Y quería agradecerlo expresamente. muchísimas gracias por esas palabras tan sabias. Y de nuevo, mis felicitaciones, Pedro. Espero verte bueno, en México, ¿no? El próximo Espero que año. sí. Espero Ann, que sí. respecto a tu pregunta, Cátedra suele tener buena distribución más o menos en Estados Unidos a través de Amazon.
pero Ok. los libros se demoran un poco. Y este, por lo que acabo de comprobar, todavía no está disponible en su ejemplar en papel en la tienda de Amazon.com en Estados Unidos, pero según mi experiencia, en unos meses, y además a un precio, digamos, módico, ¿no? $25 o así. Eh, lo cual también permite que incorporemos a nuestros programas de curso y que los estudiantes puedan adquirirlo para sus clases. Bueno, Eh, muchísimas gracias. Y ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario, consideración? Bien, pues si no hay preguntas o comentarios por parte del público, quiero agradecer de todo corazón a Flavia por sus comentarios muy bien pensados, muy sagaces, y a Pedro, por supuesto, no solamente por acompañarnos hoy y dialogar sobre su obra y atender a preguntas nuestras que en algunos casos ya están bien explicadas en, en el libro, sino de verdad repetir que lo mucho que Pedro y los colegas andaluces han contribuido a la Society, y realmente me uno a Flavia en que no se puede ponderar lo suficiente lo importante que es este libro, lo útil que va a ser no solamente para los estudiantes en las aulas, sino para los estudiosos, como creo que desde ya es un poco uno de los 5 libros esenciales que uno tiene en su estantería de poesía del siglo de oro, porque realmente, además, los invito a ver la antología con cuidado. Hay unas sutilezas magníficas en cuanto a los poemas escogidos. Eh, ya se lo dije a Pedro en persona, pero no puedo dejar de repetirlo. Por ejemplo, de Góngora se incluye Qué de envidiosos montes levantados, que es realmente uno de sus mejores poemas, para mí con mucha diferencia, y que apenas suele incluirse en las antologías. En las de Góngora sí, pero en las antologías de poesía del siglo oro en total no. Y es un poema realmente insuperable. Y creo que hay muchos toques así. Creo que se nota no solamente un conocimiento de la poesía del siglo de oro sin parangón casi, sino una sensibilidad literaria y poética muy propias de Pedro. Eh, así que bueno, creo que con eso podemos concluir. Muchísimas gracias a todos, gracias Flavia, gracias Pedro, Y y, y esperamos colgar esto en nuestro canal de YouTube en los próximos días. muchas gracias Sí, a todos. muchas gracias, Felipe, otra vez a toda la Society y a todos los amigos que, bueno, algunos os he podido ir viendo en pantalla. Un abrazo a todos. Enhorabuena, Pedro. Muchas gracias.